Hola, ¿qué tal? Estamos con una nueva entrevista en la Onda Digital hoy con Marta Valentini y Moriana Hernández Valentini, a quienes agradecemos por recibirnos en su casa. Y vamos a comenzar hablando con Marta, con la mayor. Un poquito. Un poquito mayor. ¿Cuántos años, Marta? 94. 94, muy bien vividos, muy intensos, con mucha cosa para contar. Por eso estamos hoy acá. No vamos a abarcar los 94 años. Pero vamos a empezar. ¿Tú naciste en qué barrio? Yo nací en la calle Uruguay y Ejido. Y después mis padres se mudaron a Canelones y Ejido. Y después, a los 7 años, me fui a vivir al Parque Rodó, Mayolo y Sarmiento. Hacías la escuela del centro, ¿no? Del centro, la escuela Maldonado se llamaba, o estaba en la calle Maldonado, fue el primer año. Uh-huh. Y como mis padres vinieron a vivir al Parque Rodó en la mitad del año, un poco después, la maestra pidió que me dejaran terminar el año en el centro, que ella vivía cerca de mi casa y ella me traería. Entonces mi padre solo tenía que llevarme. Era otra época, ¿no? Era otra época, sin duda, pero bueno, si te digo, hasta me acuerdo del nombre de esa maestra. Ajá. María Celia Busquiazo. ¿Y después? Perdón. Sí. ¿Y después? Y después, bueno, después fui a vivir. ¿Escuela? La escuela Francia. La Francia, la famosa. La escuela Francia. Francia, por la que han pasado muchos. Cuando fuimos a vivir ahí al Parque del Rodó, la escuela Francia era nuevita. Claro. Entonces yo hice cuartos, quinto y sexto en la escuela Francia. Y antes hice en la escuela Grecia, hice tercer año, pero fue un año muy caótico porque tuve 7 maestras, imagínate, ¿no? Entonces mi madre no podía concebir que yo pudiera pasar el año normalmente, ¿no? Pero mi madre quería que yo repitiera. Y a mí me daba una desesperación repetir un año. Entonces me llevaron en la escuela Francia, mi madre habló con la maestra y le explicó, y la maestra dijo, la dejaremos a prueba. Y bueno, y quedaste. No tuve que repetir. ¿Y cómo era ese Parque Rodó, ese barrio Parque Rodó en esos años 20, 30 era casi del siglo pasado? Era casi como el jardín de mi casa. Era un barrio muy familiar, muy familiar. Enfrente de casa vivía una señora que las previas de la fecha de Reyes hacía regalos para todos los niños del barrio. Y tú eras ya de niña asidua al museo, ¿no? ¿Cómo? Que eras asidua al museo de... Claro, porque era un lugar raro, diferente, en donde habían cosas que no habían en otro lado, que obviamente yo no podía valorar, ¿no? Pero era esa cosa de como una salida. Decíamos, eso después capaz que ya estaba prefigurando lo que iba a ser tu futuro. No sé, viste, sería muy pretencioso decirlo. Pero tú te enamoraste de un pintor famoso también. No era famoso en ese momento. No en esa época. Claro. ¿Y no sabías que era pintor o cómo? No, me enteré después. Mira, con Anhelo nos conocimos, no por pintor, sino que porque éramos estudiantes de preparatoria y la lucha estudiantil fue la que nos acercó. ¿Tú hiciste, el liceo dónde lo hiciste? Lo hice en el Liceo Zorrilla. En épocas en que primero no había tantas mujeres, ¿no? Obvio, éramos 7, 8 muchachas por grupo en 30 muchachos, ¿no? Uh-huh. Después pasaste al IABA. Al IABA. ¿Que estudiabas? Abogacía. El preparatorio lo hice ahí, después en la Facultad de Derecho. Uh-huh.
¿Y cómo era ese ambiente ahí en el preparatorio? Mira, era la época de la guerra y entonces había un interés latente, de las situaciones que se estaban viviendo en Europa, porque ¿quién no tenía familiares europeos? Todos tenían antepasados españoles, italianos, y bueno, y de otros lados, claro. ¿Y ahí tú ya participabas? O sea, ¿tenías inquietudes militantes? Yo tenía inquietudes y participaba poco porque en mi casa no les gustaba que participara. Entonces, una vez fui a una asamblea y volví a mi casa, por supuesto, sin decir que había ido a la asamblea. Y le di un beso a mi madre y mi madre me dijo, ¿tenés solo la cigarro, Marta? Entonces yo, no, mamá, es que fui a una asamblea. Bueno, no sé qué era peor. Si el cigarrillo o la asamblea. Fue así, sí. Ahora, milité un poco después, ¿viste? ¿Y qué era, o sea, cuáles eran los temas, aparte de la guerra, ¿no? Y los temas en debate? Tú decías que conociste a Anhelo Hernández, estamos hablando de Anhelo Hernández, sí, en una asamblea, ¿no? Claro, pero en el estadio estudiantil lo que se intentaba era... se representaba el debate que en la sociedad en general se daba, con disminución de intensidad y de información, lógicamente, ¿no? Entonces, la guerra era un tema latente, permanente, ¿no? Y mi abuela era una persona de mucho interés por lo social, y cuando la guerra de España dio sus pulseras para España y usó durante toda su vida un anillito que decía España. Ajá. Y entonces yo tenía con mi abuela un gran feeling y no sé, de tal vez el que mi abuela fuera así, el que contara y me hablara de cosas. Y después tuve un tío que también era un hombre de simpatizante de izquierda. Y mis padres, sin ser gente revolucionaria ni nada que se le parezca, pero no eran gentes conservadoras, malas, ¿no? Mi padre era un hombre, yo diría, progresista, era blanco, independiente. Ahora, ese preparatorio, digamos, que primero era el único, si no me equivoco, el único preparatorio de aquella época, ¿no? No tenía la masividad que hoy tiene la enseñanza secundaria, ¿no? Claro, eran pero bueno, pocos. Pero en la relación, o sea, habíamos 2 grupos de primer año de abogacía. ¿Y cuántas mujeres había? Ay, éramos siempre menos, éramos 7, 8, en 30, en 40, en todas las carreras, Entraste a facultad, ¿no? Sí. Empezaste a hacer la facultad de Derecho. Entré a facultad, pero después me especialicé en una actividad determinada, porque yo empecé a trabajar como secretaria de un abogado, y ese abogado fue el que me dijo, Marta, en la facultad se está haciendo un curso especial de procuración. Y hice la facultad de esa especialidad. Ahora, muy joven, te casaste. A los 21 años. Y te fuiste al interior, ¿no? A Tacuarembó. ¿A qué edad fuiste a Tacuarembó? Y a los 21 años. Tenía yo 21 y Anhelo 22. Éramos 2 chiquilines. ¿Y por qué la decisión de ir a Tacuarembó? ¿Cuál fue el motivo? No, porque Anhelo había ganado un concurso como profesor de Tacuarembó. Y entonces era un modo de tener un trabajo. ¿Cómo
¿Cómo impactó en una joven montevideana del Parque Rodó, de una familia acomodada, llegar a Tacuarembó en 1944? Mira, si yo te describo cómo fue el día que llegué a Tacuarembó, Anhelo había salido antes, yo no, porque tenía clase, tenía que llegar tenía que estar a determinada hora en el comienzo de su clase, y yo me quedé en Montevideo, de modo que llegué sola a Tacuarembó, donde Anhelo me esperaba, ¿no? Entonces, En la onda. no. En el ferrocarril. Y había ido en un ferrocarril nocturno, de aquellos que tenían los departamentos de la gente que viajaba de noche. Tenía una cucheta baja y una cucheta alta, y un espacio angostito acá. ¿Y cómo fue esa llegada entonces? Mira, fue como llegar al lejano oeste, porque yo llegué de madrugada. Entonces, entre dos luces, vi, imagínate, una estación de ferrocarril del interior, y la de Tacuarembó en particular, era como el lejano oeste, como te dije, ¿no? Entonces, ya te digo, entre dos luces, gente que se movía, era fantasmagórico. Sí, me imagino que debía ser impactante, ¿no? Sí, pero era joven. ¿Y cómo fue ¿Cuántos años estuviste en Tacuarembó? Estuve 6 o 7, ¿no? Sí, creo que sí, nos vinimos. 44 al 56. 54. 10 años. 10 años. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Qué hacías? ¿Trabajabas? Trabajé un periodo como ayudante. Había un profesor que era amigo de nosotros, que era profesor de filosofía, y me ofreció que yo fuera asistente de su clase por la libre, digamos, ¿no? Y por lo demás estaba en casa, pero claro, la casa de nosotros era un centro cultural, porque Anhelo era un tipo muy dinámico, muy joven, era muy querido, entonces nuestra casa tenía chiquilines todo el tiempo, que venían, que comían en casa, que pedían clases. Ahí ya... Perdón. Sí. Algunos de esos chiquilines que ella menciona, decí que eran el Bocha Benavides, que después se hicieron famosos andando el tiempo. Claro, Ortiz también, sí, eran alumnos del liceo. Sí, Tacuarembó fue muy fermental, muy fermental siempre, en la parte cultural, intelectual, de formación. Sí. ¿No? Una vez un extranjero al que llegó de visita, entonces le presenté una persona y que era de Tacuarembó, y después otra persona y era de Tacuarembó, y el hombre dijo, pero en el Uruguay todos son de Tacuarembó. Pero culturalmente Tacuarembó siempre se desarrolló mucho. ¿Y tú llegaste a Tacuarembó siendo ya una persona militante de izquierda? ¿Y sí? ¿Tú eras afiliada al Partido Comunista ya cuando fuiste? Hubo un momento de afiliación al partido, que fue una afiliación muy grande, con un acto muy grande que se hizo en la explanada de la universidad nuestra, y en distintos lugares del país donde habían núcleos de gente a favor del partido, se repitieron también actos de afiliación. Y nosotros, que ya éramos afiliados, Anhelo y yo en ese momento, nos hicimos afiliados oficialmente, digamos.
públicamente con otros compañeros de Tacuarembó, el doctor Mañón, el ingeniero Pasturino. O sea que se dieron a conocer públicamente como comunistas allá en Tacuarembó. Sí. Y en en esos años donde el conservadurismo estaba mucho más arraigado en el interior de la República, ¿cómo era esa experiencia de ser comunista en Tacuarembó y de ser mujer comunista en Tacuarembó? Mira, el asunto es que éramos de la sociedad, comillas, ¿no? O sea, Tacuarembó, como otros lugares del interior, pero Tacuarembó en particular, era muy estratificado. Entonces, nosotros formábamos parte de la intelectualidad, digamos, del departamento, y por lo tanto éramos los pitucos de Tacuarembó, hasta donde puede considerarse eso, ¿no? Entonces, estábamos vinculados con los médicos, con los abogados, con toda esa gente que formaba la reducida sociedad del Tacuarembó de aquellos años, ¿no? Había un movimiento obrero importante, ¿no? No, obrero propiamente no, porque no había fábricas, ¿no? Pero había un movimiento izquierdista, o sea, había grupos de gente progresistas. Había entre los maestros, había gente avanzada, ¿no? Ahora, sin embargo, también por aquellas épocas se dieron casos como tú, Moriana, nombrabas al Bocha Benavides, donde fueron quemadas obras, ¿no? del Bocha. Sí, pero eso fue posterior. ¿No? Fue posterior. No, en esa época el Bocha era un jovencito. Claro, la época de la guerra tal vez estaba ese... En la época de la guerra... El prestigio de la Unión Soviética. Exactamente, eso que tú acabas de decir. Todavía el prestigio de la Unión Soviética permanecía latente en el aprecio de la gente. Ahora, mamá, eso de que ustedes eran del jet set tacuarembóense, pero comunistas no eran solo los profesionales. No, había otra gente, obviamente. ¿Como quiénes? Porque si no queda como que los comunistas de Tacuarembó de los 40 eran solo intelectuales. No, por favor, solo no. Era en tanto nosotros éramos intelectuales. Había un movimiento. Tacuarembó siempre fue un lugar avanzado de ideas. No se sabe bien por qué, ¿no? ¿Por qué habrá sido Tacuarembó así? Porque se dio el núcleo de gente que avanzaba, ¿no? Pero ¿quién fue el hombre al que más te quiso y al que más quisiste, sacando a mi padre, en Tacuarembó? ¿Quién era? El Machete Bravo. Bueno, ¿por qué no era el Machete Bravo? Era un compañero del partido sumamente humilde, pero sumamente humilde, ignorante total, pero bueno, no te puedo decir cuánto, pero tuvo conmigo una pero fíjate qué peculiar. Yo era una jovencita, veinteañera, pituquita, y hice amistad con aquel señor que era un peón rural, pobre como el diablo, ignorante, y hicimos una amistad muy hermosa. Y él tenía una hija de mi edad, que había tenido, de mi edad más o menos, había tenido un hijito al momento en que yo había tenido a Moriana. Entonces, yo estaba muy angustiada por aquello del ombliguito, del nene recién nacido. Entonces, bueno, se les ponía polvitos y no sé qué cosa. Entonces, le pregunté al señor, a este compañero, ¿qué le ponían a su nietito, no? Y me dijo que alcohol azul.
Entonces me dio, imagínate, el terror que me dio. Y yo le dije, no le ponga más eso, yo le voy a dar unas cosas. Entonces le di los polvitos que se les ponía del remedio. Moriana nació allá en No, nació en Tacuarembó, Montevideo. Nació en Montevideo. pero vivió sus primeros Vivió, años allá. sí, ¿no? claro, pero yo vine a Montevideo a Y tener... fue gestada en Tacuarembó. Y fue gestada en Tacuarembó. Una vez compañero... ¿De dónde era Machete Bravo? ¿De qué barrio era Machete? Era de un barrio de los aledaños más pobres. Ujú. Y entonces un día me dijo, yo quiero que usted conozca a mi gente, quiero que recorra el barrio conmigo para que usted vea cómo vive mi gente. Y fue tremendo, ¿sabes? Fue tremendo, tremendo. Volví enferma de lo que vi. Esos ranchos cubiertos de paja, pero cubiertos no por afuera, sino que por dentro, en donde vos no sabés dónde vivía la gente, Y eso en la misma ciudad de Tacuarembó, ¿no? en los barrios de alrededor, sí, en la misma ciudad. Sí, latifundio, solo los vi de afuera, ¿no? Y tú militabas habitualmente Sí, allá. ¿Y eras una feminista ya en aquella época? Y supongo que sí, pero sin conciencia, ¿no? O una conciencia no abanderada específicamente por el feminismo. ¿Había muchas mujeres militantes? No, éramos 8 o 9, si tantas. Porque eso que hablábamos de la educación, que eran pocas, también en las organizaciones, incluso También, progresistas, eran pocas, ¿no? También, así era, sí. Ahora, nosotros vivíamos en una calle que se llama la Avenida Oribe, que es una avenida de circunvalación. Y a la otra cuadra vivía un profesor, Gravina, y un día me dijo, Anhelo, vamos a ir a la casa de Gravina para que la madre de Gravina te indique cómo cocinar, porque yo no sabía cocinar. Y la madre de los Gravina, del escritor Gravina, y eran unos cuantos hermanos, 2 hermanas de él, fueron muy amigas mías, y la mamá de los Gravina fue como mi madre en Tacuarembó. Sí, se daba mucho eso, ¿no? De esas, Sí. esas cosas como que alguien te apadrinaba o te amadrinaba, ¿no? Así. Además, en aquel momento había en Tacuarembó un doctor Barraguer que era casado con una señora montevideana. Entonces, esa señora montevideana también me amadrinó, ¿viste? Hay una anécdota, ¿no? De cuando llegaste, como circular es la anécdota, ¿no? De que llegaste a Tacuarembó y se referían a alguien Mamá, que eras tú. Mamá iba antecediendo la caravana del Frente Amplio, porque mamá a esa altura ya vivía en Montevideo hace muchos años, y era parte de la comisión del interior del Frente. Entonces iba adelantada de la caravana de Sereni, ¿no? Entonces, bueno, llegó unos días antes a Tacuarembó, que era la primera vez que iba después de no sé cuántos miles de años. Y iba a haber una pegatina. Y algunas compañeras dijeron que querían salir de pegatina, y los compañeros, 1971,
dijeron que salir de pegatina no era cosa de mujeres. Y una gurisa dijo, ¿cómo que no? Si en este pueblo había una mujer que salía de pegatina y en pantalones. Y mi mamá le contestó, esa mujer soy yo. O sea que dejaste historia. Dejó la historia, imagínate, del 40 y pico al 71 había habido una mujer que salía de pegatina. No, habían también, estaban las Negreiras, que eran dos compañeras del partido, que también... Las Negreiras y las Gravinas. Y las Gravinas. Eran las Gravinas. Claro, y las Gravinas, pero las Gravinas, María Lidia vivía en Montevideo y la Morocha era maestra en el interior. Sí, las mujeres del partido de aquella época éramos así. Claro, contadas con... Eran 4, 5, 6. Ahora, fue disfrutable eso fermental cultural, ¿no? Que tú decías de que la casa estaba llena de gente y... Sí, porque se vivía con mucha intensidad como joven que éramos, ¿no? Claro. Uno lo vivía no estaba pensando, estoy haciendo historia, la hacía sin darte cuenta. Después, bueno, retornan a Montevideo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Anhelo había ganado un concurso ¿cómo se llamaba? En el interior, en San Ramón. Entonces nos vinimos a vivir a Montevideo, que era nuestro ideal, y Anhelo viajaba a San Ramón los días que tenía su curso. ¿Y tú qué actividades hacías acá? Y yo me empleé con un compañero que era abogado. Y al poco tiempo este compañero me dijo, Marta, usted tiene muchas condiciones, tiene que volver a la facultad. Y entonces hice la carrera de procuración y trabajé 40 años. Uh-huh. Pero también trabajaste como docente, ¿no? Pero no en la enseñanza pública. Yo daba clases y preparé para exámenes muchos años. Preparaba filosofía y literatura. ¿Y extrañabas Tacuarembó cuando viniste? Nada. 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 Pero además, Anhelo y yo apenas podíamos, nos veníamos a Montevideo. Eso, digo, tú hablabas, bueno, de esas relaciones que estableciste, de lo fermental de la actividad cultural. Ahora, ¿fue todo lindo o hubo de las otras también? Y sí, porque en un momento determinado el partido fue golpeado fuerte, ¿no? Y entonces nosotros que éramos integrantes notorios de ese partido, también a nosotros no digo que sí nos perseguían, ¿no? ¿Y cómo se manifestaba eso? ¿Que eran segregados, eran destratados? No sé, ¿cómo era? Es una cosa latente, ¿viste? Varía en las personas. De repente te encontrás con una persona que no está de acuerdo contigo, pero que no es un reaccionario feroz. Y en cambio te encontrás con otro peor que no quiere saber nada contigo. ¿Y cuando le apedreaban los actos, mamá? ¿Cómo? Cuando le apedreaban los actos. Bueno, pero no tantas veces, no tiene. Alguna vez apedrearon un acto de partido, entonces... Igual, aunque fuera uno, ya era suficiente, ¿no? Era, ni que hablar. Entonces el partido hizo un nuevo acto y vinieron compañeros de Rivera y de Montevideo a sostener la presencia partidaria, ¿no? Viste que empiezan a aparecer nombres, ¿no? ¿Y después mantuviste contacto de alguna manera con esa gente?
No, con los Gravina sí, porque también ellos vinieron para Montevideo. Claro. Y después de la gente de allá no. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo fue esa vuelta, esa reinserción en Montevideo? Bueno, muy fácil, porque yo era montevideana y también Anhelo, éramos montevideanos los dos. Entonces, las dificultades estaba en la dificultad que tiene toda pareja joven de armar una nueva vida. Pero en cuanto a la relación del ambiente en donde nos movíamos, muy natural. Seguiste o sea, retomaste los estudios, trabajaste, bueno, durante bastante tiempo seguiste militando, ¿no? Sí. ¿Con qué responsabilidades tenía? ¿En qué bueno, militaba? En un momento dado trabajaba con un abogado, pero en un momento dado entré como secretaria del Fidel, que era una organización nueva que realmente eran los comunistas y 3 o 4 representantes de vallistas y blancos progresistas, que eran unos poquitos, ¿no? Pero el Fidel fue el núcleo inicial del Frente Amplio. Claro, el Fidel que se forma para las elecciones del 62, previo a las elecciones de 1962. Sí. Y bueno, de esa organización fui la secretaria rentada. Fui la empleada del Fidel, ¿no? La secretaria del Fidel, yo era la secretaria de la institución y era la secretaria además del, ¿cómo se llama?, del Ejecutivo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa responsabilidad? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Nos sacabas en el 68 vos estabas de secretaria del Fidel, que era la que nos sacabas de la cárcel a todos los estudiantes? Eso que dice Moriana es muy interesante porque la muchachada nuestra caía todos los días, pero todavía no estaba la cosa tan terrible. Entonces yo hablaba por teléfono a la comisaría y decía con voz doctoral y sacaba a los chiquilines de la cárcel, ¿no? Había un compañero, Reyes Daglio, que era el que me acompañaba en esas gestiones telefónicas. Sacábamos a los chiquilines, todavía no había empezado la forma. La represión más dura. Más dura. Tú, por esas épocas, no tengo claro, pero tú dejaste de ser pareja de Anhelo y después... pero mucho después fui compañera de Macera. ¿De Macera a partir de cuándo fue? Con Macera que no me acuerdo. Cuando, del 68. 30 de diciembre del 69 se casaron con Macera, mamá. Sí. Y llegamos, bueno, no podemos, es muy difícil abarcar todo, ¿no? Porque es muy... Sí. Son muchos años, no queremos decir que sos vieja, pero... no soy. Por eso. Tú, después llega la dictadura y tú sos detenida, estuviste presa, ¿no? Yo estuve presa, pero Macera también estaba presa. Estuvimos presos los dos. Macera más años que yo. Entonces yo tuve 3 años y medio de prisión mía. Y ¿En qué año te ¿En qué año? 76. 76. A Macera lo detienen en octubre del 75 y a mamá la detienen un poco después. En febrero del 76. Y después que me liberan fui 5 años a ver a Macera al penal de Libertad. ¿Y dónde estuviste presa? En Punta de Rieles. Y antes en algún cuartel. En La Paloma. En La Paloma, en el cuartel de La Paloma, que era el cuartel del Cerro. ¿Fuiste torturada? Sí. ¿Y cómo fue a raíz de que te detuvieron?
¿Cómo? ¿A raíz de qué fue tu detención? Un día X vuelvo a esta casa y ahí había un sillón y había una persona acostada tapada con una prenda de casa. Entonces yo abrí la puerta y fui a entrar y vi una cosa rara porque habían sacado los muebles que habían acá, los habían movido. Entonces retrocedí, cerré la puerta, pero volví a abrir la puerta porque me pareció que la persona que estaba acostada en el sillón ahí era Macera. Y cuando entré, era un milico que estaba tapado con una prenda de casa, ¿no? Y ahí ¿Tú, después de la detención de Macera, seguías militando? Sí. Seguías militando con responsabilidades en el partido. Pero además, como era la militancia en esa época, muy cuidadosa, muy tratando de que a uno no lo sorprendieran en determinadas actividades de lucha, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Moriana, Estaban yo me fui después, yo estaba en Montevideo todavía. Yo por aquel... Mira, la familia nuestra fue una familia partida por cárcel y exilio, porque mamá y Macera, José Luis Macera, quedaron presos. Mi padre, Anhelo Hernández y Ida Holz, la hoy viuda de mi padre, la ingeniera informática, se asilaron en la Embajada de México. Yo me asilé y el padre de mis hijos quedó preso, entonces éramos 3 en la cárcel y 3 en el exilio y los nenes. Que uno a veces toma de la dictadura los temas, por supuesto, gravísimos de los desaparecidos, de los asesinados, de los torturados, pero los dramas también de las familias que quedaron partidas, diezmadas, ¿no? Que después a veces también hasta fue muchas veces difícil recomponer relaciones también, ¿no? A veces sí, a veces sí, habían historias realmente lamentables, ¿no? De que la actitud de los familiares acá, por ejemplo, había sido una, y la del militante o el que se había ido había sido otra, y no volvían a lograr una claro, empatía familiar, ¿no? Sí, incluso todas esas incertidumbres, ¿no? El tema, tú presa, tu esposo preso, tu hija, en otro país sin tener noticias, ¿no? Porque además no era una cosa que dijera, bueno, mirá, hoy uno está acostumbrado al WhatsApp. ¿Alguna noticia tenía? No, pero además yo tengo una hermana que es unos pocos años menor que yo, que fue una gran compañera de ese periodo, ella me fue a ver siempre. Siempre que era posible verme cuando estuve presa, mi hermana me fue a ver y mantenía relación con Moriana epistolar, ¿no? Claro. Entonces, continuidad de la información familiar hubo siempre. Tengo tres biblioratos de cartas de Macera. Macera escribía sin descanso. Montones de veces no dejaban pasar las cartas por cualquier cosa, claro, ¿no? Pero Macera escribía siempre. Y tú después que saliste, que fuiste liberada, lo iba a visitar, no falté nunca. ¿Y cómo era, por ejemplo, subsistir? ¿Cómo era subsistir económicamente? Ay, ya ni me acuerdo. Después de tu liberación. Ay, ya ni ¿Diste clases? ¿Diste clases particulares? ¿Vendiste puerta a puerta joyas? Libros. ¿Y joyas? Y joyas. Ya ni me acuerdo. Yo recuerdo en noviembre del 83,
el famoso río de Libertad, que bueno, yo estaba ahí y me fui acercando al estrado, ¿no? Y estaba con unos amigos y en eso estábamos ahí y uno me dice, esa es Marta Valentini la que está en el estrado, ¿no? Entonces miramos, nos acercamos un poco más y digo, sí. Entonces el amigo que estaba me dice, está el partido en el estrado. Y eso fue así. El día antes del acto vino una compañera a decirme que el partido había decidido que yo estuviera ahí, porque en ese momento Macera estaba preso, ¿no? Claro. Y yo le dije a la compañera, no, la que tiene que estar es Chicha Ibarburu, Rita ¿no? Ibarburu. Y la compañera me dijo, Chicha fue la que decidió que seas tú la que esté ahí. Y era un símbolo, ¿no? Era un símbolo. Estábamos sentadas, la esposa de, ay, ¿cómo se llamaba? La que estaba al lado mío. Ay, bueno, ahora no me acuerdo. Pero estábamos... La de Gutiérrez Ruiz era... La de Gutiérrez Ruiz. Matilde. La de Gutiérrez Ruiz. Matilde, sí. Matilde. Y las mujeres que estaban adelante del estrado eran Matilde, Alba y vos. No. Alba Roballo. Alba Roballo, pero había otra más que no me acuerdo ahora, qué horror. Eran dos mujeres que estaban... No, porque la hija de Ferreira estaba atrás tuyo. Bueno, pero no importa. La única comunista que estaba arriba del estrado era vos. La hija de Ferreira estaba en el comienzo de la fila y ahí en el centro estaba yo, que estaba sentada al lado de Oliu, aquel dirigente blanco. Fernando Oliu. Que al otro día o a los 2 días se murió. Sí. Se murió y vino un hijo a buscarme para que fuera al velorio del padre y me dijo, fuiste la última persona que estuvo con mi padre, no siendo de la familia, ¿no? Estuve al lado de Oliu. ¿Seguís siendo comunista? Qué pregunta la tuya. Ideológicamente sí. No seguís siendo miembro del Partido Comunista. Militante no. Ahora, los ideales del partido los sigo suscribiendo. Pero no seguís no soy militante, no estoy vinculada al Partido Comunista actual, no estoy vinculada. Bien. Bueno, ¿cuántos nietos? Nietos 2. ¿Y bisnietos? 5. Hay para contar historias. No sé si quieren agregar algo más. Yo quiero... ¿Cómo no? Quiero que ella agregue algo más. Porque mira, cuando mis padres se fueron a Tacuarembó, era el final de la guerra. Entonces, bueno, la Unión Soviética era una de las fuerzas que había derrotado el fascismo, qué sé yo. Pero inmediatamente después llegó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría en el Uruguay fue muy concreta. La Guerra Fría en el Uruguay tuvo de factotum al embajador de los Estados Unidos en el Uruguay, Randall, que salió a recorrer el Uruguay entero hablando en contra de la penetración de los comunistas y qué sé yo. Y en algunos lugares, bueno, la prédica de Randall dio resultados, incluso eminencia de este país, de la intelectualidad de este país, como la historiadora Lucía Sala, la corrieron a pedradas de donde daba clases. Y a mi viejo le intentaron hacer una cosa similar. Entonces yo quiero que mamá cuente, porque si no parece que Trump hubiera nacido de la galera de Zeus, pero... No, el Randall ese que acaba de nombrar Moriana, que era el representante norteamericano en nuestro país,
Era un fascista consciente, ¿entendés? Entonces recorrió el país tratando de levantar, en algunos lugares levantando una reacción, pero cuando llegó a Salto y Paysandú, ahí se le pinchó el globo, ¿no? Ahí se le pinchó el globo. Pero mientras hizo esta vuelta por nuestro país, logró levantar a la gente, ¿no? En contra de los militantes de izquierda, ¿no? Pero no lo pudieron hacer, porque ¿qué era lo que pasaba? Nosotros vivíamos en Tacuarembó y la gente no conocía. Entonces, a las madres a las que abordaron para que no mandaran a los hijos y todo eso, no quisieron hacerlo. Y además, porque Anhelo estaba dando clase en ese momento, entonces mandó cerrar la puerta de clase para seguir dando la clase. Y los cuentos era que Anhelo había mandado cerrar la puerta del liceo para que no entrara Randall. ¿Viste cómo son esos cuentos que se van agrandando, no? Pero no pudieron, en el sentido de que nosotros vivíamos ahí, la gente nos conocía. Entonces, las madres fueron las que tomaron la defensa de Anhelo. El entramado social a veces protege de todas esas cosas, ¿no? Claro. Marta, Moriana, muchas gracias y, como siempre, queda mucho para hablar, pero que sirva manera de adelanto de esto. Gracias, Daniel.